En el mundo dicen que si tienes salud, tienes todo. Pero la palabra de Dios dice que el que tiene a Cristo, tiene todo. Salud principalmente, pero salud y principalmente tenemos la salvación, que como vimos es muy importante. En el versículo 38 que leímos dice: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Se dan cuenta, hermanos, de que a lo que vino Jesús no solamente fue a sanar, principalmente a qué vino, hermanos, a predicar su evangelio. Y nosotros muchas veces le hablamos a la gente y le decimos: vaya al templo, el Señor lo va a sanar. Y no le decimos: vaya al templo, el Señor lo va a salvar. Que eso es lo importante, predicarles el evangelio de Cristo. Porque si no nos va a pasar lo que le pasaba en ese momento cuando el Señor caminaba en la tierra, que muchos le seguían, pero solamente buscando la salud. Y sí, efectivamente, la verdad es que el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. No sé qué porcentaje, un 80, un 90% de los que estamos aquí, estamos por salud. ¿Cómo le conocimos? Porque veníamos enfermos y el Señor nos sanó. Y gracias a Dios le conocimos y ahora le amamos. Pero ese no era el propósito nada más que sanara, sino que conociera usted el evangelio. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar al Padre? ¿Quién es el camino? Ese es lo principal, enseñarles a Cristo. Muchas veces, hermanos, el Señor no le place sanarnos. ¿Cuántas veces le pidió Pablo que le quitara ese aguijón? Y lo sanó. Fíjense la fe de Pablo, ¿no? Y aparte Pablo le servía al Señor, pero el Señor no le sanó. Fíjense que hace tiempo leí un libro, pues medio raro, pero este hermano decía: bendita enfermedad que me tiene de rodillas ante ti. Y muchos de nosotros somos tan duros de corazón, que solamente enfermos venimos al Señor. Porque somos tan necios, hermanos, que conocemos que el Señor nos sana porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Es tan bueno, tan grande, tan poderoso. Su misericordia es, la verdad es que inmensa para con nosotros, y el Señor nos sana a pesar de que conoce nuestros corazones. Pero nosotros debemos de principalmente conocer al Señor. Y si el Señor no nos sana, pues ese es un motivo. Una vez una hermana le preguntaba a otra: ¿sí sabes por qué estás enferma? Y le dice: sí. Y yo la verdad me quedé pues un poco espantado por lo que le iba a decir la hermana, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser algún pecado o algo. Y le dice: es tiempo de purificación. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, de que solamente enfermos nos acercamos a Dios? Porque si no nos pasaría lo que aquel varón, que el Señor lo sanaba y volvía a las andadas. Se iba a los bares, a las cantinas, a lugares que no tenían nada que ver. Y sabía quién lo podía sanar.
Y ya una vez, en la última vez, llega el pastor y le dice, pero ¿para qué quieres sanar? Dice, porque el Señor no le gusta que yo ande en esos lugares, quiere que vaya a lugares de más categoría. Dice, no, no vamos a orar para que Dios te sane, vamos a orar para que Dios te salve. Y ya aquel hermano no duró mucho, la verdad es de que Dios lo salvó, no lo sanó ya, porque conocía su corazón. Muchos solamente buscan la salud, porque la verdad es que sí nos la da el Señor. Y a veces sin fe nos la da el Señor. Hemos leído de mucha gente que sin tener ellos fe, el Señor los sanaba. Con la fe de los que lo llevaban a Él, el Señor los sanaba. El Señor les daba la salud que ellos querían. Y ya sanos ni siquiera se acordaban de Dios o del Señor Jesucristo. Ya sanos se olvidaban de quién los había sanado. Y hagamos como aquellas personas que reciben salud y le dan gracias a sus imágenes, ¿no? Que no se la dan a Dios, se la dan a sus imágenes. Pues nosotros, sabiendo de quién viene nuestra salud, ¿a quién le debemos de dar las gracias? Seamos agradecidos y no solamente enseñemos que el Señor sana, sino lo principal, que el Señor salva. Fíjense que en el versículo 40 dice, y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense, aquí está algo bien importante. El leproso, hincado la rodilla, le dice, si quieres, puedes sanarme. No le dijo como estos cristianos nuevos, yo declaro que soy sano, porque si fuera de declarar, no nos haría falta el Señor Jesucristo, ¿o sí? El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano, le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Así nos pasa, hermanos. Pero hay que venir con humildad al Señor, no queriéndole torcer el brazo y decirle, ahora me sana, Señor, porque yo declaro que soy sano. No. Tengamos humildad para dirigirnos al Señor. El Señor, fíjense que lo rodeaba mucha gente, tanto así que para orar se salía al desierto, porque no lo dejaban. De día, de tarde, de noche, lo rodeaba la gente, llevándole enfermos, porque solamente para eso lo buscaban. Y el Señor tenía misericordia, y sí lo sanaba, hermanos. Sí lo sanaba. Es muy grande la misericordia de Dios. Y lo sanaba. Pero el Señor no quería solamente que recibieran salud física, sino salud espiritual. ¿Qué les hacía? Si recordamos otros pasajes, ¿qué les decía? Tus pecados te son perdonados. Y muchas veces hasta se ofendían porque el Señor, siendo humano, decía eso. O siendo una persona como tú y como yo, decía que sus pecados eran perdonados. Pero Él es Dios. No nada más hace 2000 años, sino hasta la fecha es Dios. Y eso no va a cambiar. Él va a seguir siendo Dios. Él va a seguir sanando. Él va a seguir salvando. Y nosotros, mientras estemos en esta tierra, debemos de predicar el Evangelio. No solamente salud, hermanos, porque no es un evangelio de milagros solamente, sino de salvación.
porque el Señor Jesucristo vino a salvar ¿a quiénes, hermanos? Lo que se había perdido, primeramente a Israel, a su pueblo, y después, en su misericordia, a mí y a ti. Y no solamente nos dio salud física, sino salud espiritual. ¿Por qué? Muchas veces llegamos con odios, enfermedades que, como les he dicho, que a veces ni siquiera sabemos que estamos enfermos o que estamos enfermos. Tenemos rencores contra X o tal persona y hasta de eso nos sana el Señor. Expulsaba demonios y fíjense que los demonios sabían quién es Jesús y el Señor se molestaba porque lo conocían. Sabían que Él podía no solamente sacarlos, sino destruirlos. Y el Señor no le gustaba eso, que un demonio le dijera que lo conocía, que sabía quién era. El Señor quiere que tú y que yo le conozcamos y que nosotros reconozcamos lo que Él hace por nosotros. Y no solamente hoy, hermanos, desde no sé cuántos años tengan ustedes de conocer al Señor, pero dice la palabra del Señor que el Señor nos conoce desde antes de la creación del universo. Él ya sabía quiénes somos nosotros, no solamente de ahorita o de hace 10 años o de hace 20 años o de hace 60 años. No, hermanos, el Señor nos conoce desde antes de que fuera fundado el universo. El Señor ya sabía que tú ibas a estar sentado ahí, ibas a escuchar que eres salvo por Cristo Jesús. Y la salud es un plus, una grande bendición, porque si tienes a Cristo, tienes salud, pero principalmente salvación. Y debemos de cuidar eso, hermanos. Fíjense que el enemigo, un hermano lo ilustraba así, como que es como esos leones, no sé si se acuerdan de ese hermano, el hermano lo mencionaba mucho, que es como esos leones que prueban la carne humana y les gusta. Entonces saben en las aldeas o en los pueblitos así chiquitos y empiezan a rodear hasta que agarran a uno. Así es el enemigo con nosotros. Nos está dando vueltas y vueltas y nosotros distraídos dejamos que nos tome, cuando debemos de estar afianzados de la salvación, afianzados de Cristo. No dejar que ese león rugiente nos devore, sino al contrario, estar firmes al Señor, siempre agarrados de su mano, siempre tenidos y seguros de quién nos salvó, quién nos dio esta salud. Esta salud que usted tiene ahorita, ¿es incompleta o es perfecta? Porque la medicina, hagan de cuenta que si ustedes toman para el dolor de cabeza, toman una pastilla, sí les quita el dolor de cabeza, pero ¿qué creen? Les daña el hígado, les daña los riñones, los intestinos y tiene otras consecuencias. Y cuando el Señor nos sana, ¿qué les daña? Nada, al contrario, nos quita ese mal y otros. Y podemos servir al Señor con libertad, con gozo, con salud perfecta. Y la gente ve esa salud perfecta. Pero si usted vino enfermo y no ha sanado, pues a lo mejor no es la voluntad del Señor, solamente quiere estar con ustedes. ¿A ustedes el Señor los ha despertado en la madrugada para orar?
¿Y qué sienten? Estoy muy cansado, Señor. ¿Cómo me haces eso? Sí, hay quienes así dicen, pero el Señor con esa enfermedad nos está forzando a estar con Él. El Señor de veras quiere que oremos. Y no nada más por su salud, hermanos. A veces usted no tiene ya nada. Son de esas enfermedades ¿cómo le llaman? Psicosomáticas. Bueno, que no existen, que son... Me acuerdo de un dolor que le daba a mi mamá en sus últimos años, que era porque de niña se había caído sobre un machete, entonces le daba un dolor. Ya ni siquiera la cicatriz tenía, pero tenía ese dolor. Y le daban una medicina para eso, para ese dolor. Pero no existía ese dolor estaba en su cabeza, en sus recuerdos. Y así muchos de nosotros estamos enfermos de recuerdos. Señor, yo cuando vine por primera vez a ti, vine porque me dolía una pierna y no podía caminar bien, caminaba medio choquito. Ya el Señor los sanó y siguen caminando choquito. ¿Se acuerdan de un testimonio que nos dio el hermano Chía en un culto de sanidad divina? Alguno se acordará que decía de un hermanito que tenía una mano tullida, así que tenía una manito. Y al final del servicio oraron por los enfermos y se levantó un hermano dando gloria a Dios porque lo había levantado de la silla de ruedas. Otro hermano porque por otras enfermedades, y así se iba levantando y el hermano nada más se ponía la mano aquí y al último que levanta la mano y dice: y a mí el Señor no me ha sanado. Ya cuando levanta la mano se da cuenta de que él ya no tenía nada, él ya era sano. Y así les pasa a muchos hermanos, ya son sanos, ya el Señor ya no los dejó con esa enfermedad, pero ellos quieren seguir conservando esos, ¿qué serán? Bellos recuerdos de la enfermedad, o extrañan la enfermedad, o en algunas ocasiones los chiqueaban tanto por estar enfermos que quieren seguir siendo enfermos. Cuando tenemos un Dios que a su pueblo le da salud, alimento, le da trabajo, les ha dado familias, hermosas familias, hermanos, pero ellos quieren seguir estando enfermos. ¿Cuándo? Pues eso, una vez la hermana Chela nos regañó en una predicación porque pasábamos a que oraran por nosotros. Y decía: hermanos, ¿qué es? ¿Dios no los sana? Y la verdad es que sí, Dios nos sana. Y Dios a veces ya ni existe la enfermedad, pero queremos seguir que oren por mí porque yo sigo sintiendo esa enfermedad cuando ya no existe. Ya el Señor ya la sacó, ya no existe en ti, ya no está. Ahora tienes salvación y salud. Empecé al revés, hermanos. Les comento que el libro de San Marcos es el segundo libro de los evangelios, el segundo evangelio, el más compacto, el más corto. Fue escrito en el año 64 al 69 por San Marcos. Posiblemente fue escrito en Roma, pero este primer capítulo nos habla del aparejamiento del camino
para el Señor Jesús. ¿Quién aparejó el camino para el Señor Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Juan Bautista. Cuando fue bautizado y el Espíritu descendió sobre él, ¿sí recuerdan eso? Ese capítulo nos habla de eso. También una voz del cielo, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, del cual, ¿sí? Nos habla de su ayuno de 40 días, la tentación de Satanás, cuando Juan fue encarcelado, el llamado de sus discípulos, libera a un hombre con espíritu inmundo. Fíjense todo lo que nos habla este capítulo. La verdad es de que nos lo dice en formas muy rápidas, en maneras muy rápidas, pero nos habla de eso. Libera también a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan que estaba enferma? También nos habla de eso. Y al ponerse la tarde, le traían muchos enfermos, hermanos, al Señor Jesús. Por eso el Señor optaba por salirse fuera al desierto a orar. Fíjense, nosotros no nos habla mucho la Biblia de cuántos animales había en el desierto, cuántas fieras peligrosas. Y nunca fue atacado el Señor Jesucristo o el Señor Jesús por ninguna fiera del desierto. Siempre el Señor fue cuidado por el Padre. Y toda la ciudad se juntaba a la puerta para traerle a sus enfermos, hermanos. Nosotros ya no nos juntamos así en las puertas o afuera de las casas buscando al Señor Jesús. ¿A dónde encontramos al Señor Jesús, hermanos? Ya no tenemos que andarlo buscando, correteando, dónde se va a presentar o dónde va a hablar, dónde va a enseñar. Podemos venir al templo y aquí escuchar la palabra del Señor. Aquí aprender a escucharlo y a poner por obra lo que Él nos enseña en su evangelio, en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ser salvos, hermanos, salvos. El tema que vimos hoy es: el que tiene a Cristo tiene todo, salud y principalmente la salvación. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Si venimos enfermos, hermanos, es una prioridad secundaria sanar. Primeramente buscar la salvación, porque es lo más importante que debemos de tener, ser salvos, siempre buscar la salvación y buscar la perfección de la salvación, porque así como el día va en aumento, también nosotros debemos de llegar a la perfección de la salvación, porque el Señor Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo. No debemos de buscar el imitar o seguir a alguien que admiramos mucho. La verdad es que a quien debemos de admirar y seguir es a Cristo. Y si estamos en Cristo y seguimos a Cristo, lo que nos dice este tema, tendremos salud, pero principalmente salvación. Y eso es lo que vamos a buscar todos los días, hermanos, todos los días, y predicar de la salvación. Y si el Señor tiene misericordia y sana a quien nosotros predicamos, pues daremos gloria a Dios y conocerán que Dios es grande y confirmarán que Dios es grande y que no solamente vino a sanar, sino a lo principal, a salvar. Dice que después de que sanó a aquel leproso,
le dice el Señor: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y como nos dice el último versículo, el versículo 45, mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente a la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando el Señor nos cambia, hermanos, nos sana, nos salva, a veces no necesitamos andar gritando: ya el Señor ya me sanó, ya puedo caminar, ya puedo. La gente lo va a ver. Y sabe, fíjense que a veces no queremos creer, pero la gente está viendo lo que hacemos. Por eso nos dice la Biblia que hay un mar de ojos que nos están observando. Y no necesitamos estar gritando: ya el Señor ya me sanó, ya el Señor ya me hizo libre. Sino, se va a dar cuenta la gente de que el Señor ya nos sanó, ya nos salvó, ya nos cambió. Cuando alguien es salvo, se ve en su rostro, hermanos, en su manera hasta de caminar, porque hasta eso nos cambia el Señor. Como dicen en el mundo, nos cambia hasta el modito de andar. El Señor nos hace humildes y nos hace respetuosos para las demás gentes. No somos personas agresivas, sino al contrario, somos gente humilde que amamos al Señor Jesús y amamos a Dios de todo corazón. Hermanos, este es el momento. ¿Usted quiere ser salvo o nada más quiere salud? Porque si nada más quiere salud, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que se la va a dar. Tenga paciencia, espere en Dios, tenga fe. Si le falta fe, pídasela a Dios. Pero si quiere ser salvo, como decía aquel niño, si cierra sus ojitos aquí, que los abra allá con Él. ¿Sí? Y eso va a ser más hermoso que despertar sanos aquí y no despertar con el Señor. Vamos a dar gracias, hermanos, y hacer una oración por la ofrenda en el nombre del Señor. Les invito para que puestos en pie, oramos por la ofrenda. Hermana Nayeli, ¿nos hace favor? Inclinando nuestros rostros, oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Dios eterno, porque tú hablas a nuestras vidas, Padre Celestial, porque tú tenías preparado este tema para cada uno de nosotros, Dios eterno. Pero en este momento, Padre Celestial, te quiero pedir por una ofrenda que se va a depositar, Dios eterno. Tú bendice de cada bolsillo de nuestros hermanos que vaya a salir, Padre Celestial, una moneda, un billete. De los que no tienen, Padre Santo, un trabajo, tú bendícelos, Padre Celestial, y que puedan ver las maravillas de tu obra en su vida, Dios eterno. Bendice todo lo que continúa, Padre Celestial, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así como están puestos en pie, cantamos del himno 122, la primera estrofa y su coro. Bueno, la primera y la segunda estrofa. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús, mi Señor es Jesús, mi Jehová.
muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por haber hablado, Señor. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que nos das día con día, Señor. Ahora, Señor, tu iglesia ha de salir, Señor. Permite, Señor, que los que quedamos, Señor, estemos contigo, Señor. Pero bendice el camino de quienes tienen que salir, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus caminos, Señor, y protégelos, escóndelos de todo peligro, Señor. Que tu amor, Señor, la gracia de tu Hijo amado Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.